Una vez más, sean bienvenidos todos, que el Señor les bendiga, les fortalezca y siga obrando el Señor en sus vidas. Estamos una vez más por este medio que Dios nos permite llevar a cabo y transmitir sus benditas y santa palabra. Todos sean bienvenidos en el nombre del Señor. Y queremos en este tiempo que Dios nos permite orar y poner en las manos del Señor lo que hoy vamos a exponer y también pues que Dios traiga mucha bendición a sus vidas. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, de aquel que resucitó a los muertos y que está sentado a la diestra de Dios Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Señor, te rogamos que esta palabra, este mensaje, Señor, llegue al corazón de aquellos, Señor, que necesitan, Señor, esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, de aquellos que probablemente ignoran, Señor, estas verdades, que seas tú glorificándote, Señor, no importa, Señor, del lugar donde estén, Señor, la condición en que estén, Señor, oramos para que obre, Señor, a través de tu Santo Espíritu y tu bendita y santa palabra, Señor, y que muchos vengan al conocimiento y que se vuelvan, Señor, de sus malos caminos. En el nombre de Jesús bendecimos a todos los que recibirán esta palabra, en el nombre que es sobre todo nombre. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Sin más preámbulo, queremos entrar de lleno en este tiempo que Dios nos permite a la palabra del Señor. Y en este tiempo, ¿verdad? En algunos lugares es noche, tarde, mañana, pero sean bienvenidos todos. Vamos a desarrollar este tema hoy con la ayuda del Señor. Y este tema que vamos a desarrollar lleva por título Los mercaderes del Evangelio. Los mercaderes del Evangelio. Es importante que nosotros expongamos esta palabra y para esto quiero basarme y siempre verá ser bíblico y vamos a la escritura en Gálatas. Si tienes una Biblia, ábrela ahí donde te encuentres, tienes una Biblia, ábrela y vamos a leer junto la palabra. Gálatas capítulo 1 y versículo 8 al 9. Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9. Dice así la palabra del Señor. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Gloria a Dios. Palabras de un hombre de Dios, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo. Esta palabra pues a los Gálatas, porque ciertamente estaba sucediendo algo ahí, ¿verdad? En lo cual muchos estaban introduciendo, qué sé yo, filosofías, palabras huecas, herejías, y llega el apóstol Pablo y dice estas palabras, ¿verdad? Que si a un ángel del cielo, ¿verdad? Anunciar otro evangelio, dice que nosotros los hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema es maldito. La palabra anatema también significa preparado para destrucción. Así que hoy vamos a tocar rápidamente varios temas porque estamos en tiempos finales, tiempos de apostasía y en tiempos en que mucho pueblo de Dios está siendo llevado por todas estas doctrinas erróneas y vamos a entrar de lleno. Así que dejo a mi hermano Jorge para que él también. Amén. Gracias, hermano. Dios mío, Señor. Es cierto lo que usted ha orado, hermano, que Dios nos dé sabiduría para desarrollar este tema. Mercaderes del Evangelio, hermano. Tiempos difíciles, qué tiempos bíblicos, proféticos estamos viviendo, donde hombres que se supone han sido llamados al Evangelio, al pastorado, al ministerio que Dios ha levantado en estos últimos tiempos, que se han deslizado de una manera horrible, podríamos decir, trayendo a
vituperio, burla, rechazo al Evangelio, que es un Evangelio de salvación. Bien dice esa escritura que leo mi hermano, que dice, si un ángel os anunciare un Evangelio diferente a los que hemos anunciado, sea anatema. Palabra fuerte es esta, palabra fuerte y irrevocable. O sea que cuando Dios Espíritu Santo inspiró a Pablo a decir esa palabra es porque hay juicio detrás de esa palabra. Y hoy en día queremos exponer lo que hoy en día está pasando. Yo sé que tal vez muchos uh, oyentes y los que nos ven a través de los medios de comunicación, de la red, tal vez muchos van a ofenderse, pero a la luz de la palabra, para eso es que les decimos que tienen que tener una Biblia a la mano. Por eso es que citó el hermano el libro de Galatas, donde explícitamente dice lo que está aconteciendo hoy en día, ¿no? Y lo vamos a exponer brevemente, pero con claridad, con una claridad bíblica que dice, no condenando a nadie, no, no vayan a decir que estamos juzgando o estamos condenando, no, estamos condenando el error bíblico y tal vez previniendo a que la gente siga cayendo más y más en esa trampa de un evangelio erróneo, de un evangelio adulterado. Esa es la palabra, un evangelio adulterado por mercenarios de la palabra de Dios. Eso también es llamar mercenarios a aquellos que se prestan a seguir un evangelio que no es el evangelio genuino. Amén, hermano. Usted tiene la palabra, varón. Amén. Gracias, hermano. Continuamos aquí, ¿verdad? Estamos en la introducción de este tema. Queremos, ¿verdad? Hoy hacer bastante énfasis y prácticamente, ¿verdad? Ser directos a esta clase de falsos predicadores, ¿verdad? Que hoy abundan, ¿verdad? Por donde quiera, supuestamente que están anunciando el Evangelio, pero definitivamente lo que ellos están enseñando no tiene fundamento bíblico, no tiene fundamento bíblico y lo vamos a ver cierta parte de lo que ellos enseñan, de lo que ellos dicen, lo que ellos transmiten a la gente. Entonces, decía alguien, ¿verdad? Y es algo que es bien clave en esto. Si alguno tiene el Evangelio como negocio, escuche bien, si alguno tiene el Evangelio como negocio, tendrá el infierno de ganancia, por ganancia. Si alguien piensa que el Evangelio es para enriquecerse y hacerse famoso y hacerse grande y enriquecerse a tal punto, tiene por seguro el infierno por ganancia, porque usan el nombre del Señor Jesucristo para sus mentiras, ¿verdad? Y para sus blasfemias, para decir medias verdades, para manipular a la gente, para engañar a la gente. Entonces es bien importante, estos mercaderes hay que identificar su clase de doctrina que instruyen, cómo ellos están diciendo. Y vemos que hace más de 2000 años, hace más de 2000 años, el Señor echó fuera a estos mercaderes, a estos comerciantes que estaban dentro del templo. Hace más de 2000 años el Señor se paró y lo vamos a ver ahí este versículo. Es importante, ¿verdad? Que nosotros lo veamos porque a veces hay personas que piensan que uno está inventando lo que está diciendo. Pero veamos que dice Mateo 21, en el capítulo 21 y su versículo 12 y 13. El Evangelio de Mateo 21, 12 y 13. Y esto sucedió hace más de 2000 años. O sea que estos mercaderes han existido.
Y en este tiempo final abundan más todavía. Entonces Mateo 21, 12, 13 dice, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó la mesa de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Hace más de 2000 años, el Señor aquí verá el celo por su casa lo consumió. ¿Qué es lo que está pasando hoy en este tiempo final? Hay líderes genuinos de Dios, hombres de Dios, que Dios los llamó, pero han perdido ese celo. Han perdido ese celo y han permitido que estos mercaderes entren a sus congregaciones y van a hacer negocio. Muchas veces no van por ir a escuchar palabra, no van por ir a dar un mensaje para el pueblo, sino que están haciendo cuentas cuánto va a agarrar del mensaje. Y te puedo explicar yo brevemente que hace tiempo pasó eso y todavía sigue pasando. Hace unas semanas atrás me habló cierto personaje y me dijo, me expuso todo su currículum, ¿verdad? Todo lo que tiene. Me dijo, pastor, tengo una mega iglesia en tal país, en tal lado, hermano, y estoy en el área, y yo quiero que me agende ahí, que prepare al pueblo porque les llevo palabra de bendición. ¿Qué tal? No es que llevan palabra de bendición, ellos están haciendo cuentas porque ellos hacen su agenda. Ellos por un mensaje no están mal que cobrando más que $150, 200 y dicen voy a estar en 4 iglesias, ya saqué. Son mercaderes del evangelio. Y esta gente hay que combatirla. Esta gente hay que decirle la verdad, que mejor se arrepientan porque piensan que el evangelio ¿verdad? Es negocio, ¿verdad? Y empiezan a hacer su matemática. De seguro, si no se arrepienten, tendrán por ganancia el infierno. Entonces, porque es importante esto. Entonces, el Señor hace más de 2000 años, mire cómo el Señor actuó. Entonces, en este tiempo final lo estamos viendo. Entonces, vamos a hablar ciertas de la doctrina falsa que ellos tienen, ¿verdad? De lo que ellos predican o que supuestamente enseñan. Son unos grandes motivadores, son unos grandes manipuladores, son perversos porque pervierten la palabra santa del Señor. Y entonces una señal de ellos es la avaricia. Ellos dicen en su doctrina que ellos enseñan, señalan la avaricia. Fíjese, asústese con esto. Señalan la avaricia como un camino de santidad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Es de que están diciendo si usted está próspero, si usted tiene dinero, si usted está bien económicamente, usted está bien, usted es santo, usted ya vive en santidad. Y eso no dice la Biblia. La palabra de Dios no dice eso. La Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Pero dejo el tiempo a mi hermano Jorge, ¿verdad? Para que siga compartiendo. Amén, aleluya. Oh, cuánta verdad hay en todo esto. Es cierto porque hoy en día, ah, como la comunidad cristiana de habla hispana trata de, comúnmente se dice, de copiar la opulencia en que viven pastores, ministros aquí en Estados Unidos, ¿no? Que hacen el display de todas sus propiedades, de todo lo que tienen, ¿no? Y dan a notar que Dios es el que bendice todas esas cosas. Pero la palabra dice bien claramente, dice que Dios no hace excepción de personas. Entonces, ¿por qué no yo o el hermano o cualquiera de los hermanos que nos miran, por qué no tienen la misma opulencia que ellos? ¿Por qué no tenemos la misma opulencia que ellos tienen? Las mismas supercomodidades que ellos tienen. Porque hay una cosa bien diferente al verdadero evangelio genuino. Pablo les recomienda a Timoteo, le habla claramente, porque tal vez en ese tiempo también había
porque esto no es de ahora nada más, solamente que ha venido incrementando, aumentando más y más ese evangelio de la llamada prosperidad. Y como dijo el hermano, hay una palabra bien clave. Fraudulentos. Eso es lo que son ministros fraudulentos. Y la palabra que él dijo son motivadores. Solamente le motivan a uno, pero de santidad nunca le van a hablar, de apartarse de la maldad, del pecado, de la iniquidad que ofiende directamente a la santidad de Dios, nunca van a hablar. Y no es que estemos en contra de la prosperidad, no, no, la prosperidad viene de Dios, pero dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 11, dice, la balanza de falso peso es abominación a Dios. Y no está hablando de esas balanzas que usan en los mercados, no. Balancear algo a favor de la maldad es abominación de Dios, a Dios. Es abominación a Dios. No se le puede cambiar la palabra. La palabra está escrita. Aún un hereje como Pilatos, cuando le preguntaron, ¿por qué escribiste esto? Que Jesús es rey de los judíos. Y él dijo, lo que he escrito, escrito está. Y nadie lo pudo cambiar. Se quedó con esa palabra ahí. Y de la misma manera, mil y tantas veces es lo que está escrito, nadie le puede cambiar. Estamos aquí para hablar lo que está escrito, no nuestras ideas. Vamos a poner ejemplos que hemos visto, hemos oído, hemos sido testigos acerca de esta maligna opulencia que predican muchos predicadores, muchos pastores, que hacen condenación sobre la gente que tal vez tienen necesidades y viven en pobreza. ¿Qué pasa con esa gente que vive en esos pueblos allá? ¿Hará Dios excepción de personas entonces? Cuando aquí hay hermanos que andan en opulencia, tienen ministerios que se jactan de que Dios está con ellos. No, voy a ser sincero, decir, ellos sirven a otro Dios. Ellos están sirviendo al Dios Mamón, que es el Dios del dinero. Por favor, hermano. Gloria a Dios. Y como decimos, queremos nosotros decir lo que ellos enseñan en sus mega iglesias, ¿verdad? Y les meten a la gente el engaño, la mentira y la falsedad. Entonces, otra de las cosas que ellos dicen en su falsa doctrina, dicen que ser pobre es estar en pecado. Amén. Aleluya. Dice que ser pobre es estar en pecado. Así es. Y solo se enfocan en lo material. O sea, nosotros no estamos fomentando la miseria y la pobreza cuando estamos enseñando esto. Si Amén. Dios ha bendecido y prosperado a muchos hombres de Dios, pero hay un principio en la palabra, Así es. que así como prospera tu alma, también debe prosperar en lo material, pero hay un principio, primero es el alma. Entonces ellos dicen, si se enfocan fácilmente y engañan a la gente, dicen que ser pobre es pecado. Cuando Jesús dijo, los pobres siempre los van a tener con ustedes. O sea, ellos, su enfoque es la materia, el material. Si ven a una persona que está en una situación así, lo manipulan de tal manera que lo hacen sentir culpable y lo culpan a esa persona de su pobreza y les dicen Amén. que si ellos quieren salir si quieren salir de esa pobreza, deben de invertir en sus llamados ministerios. Fíjese cómo manipula. Le dice, ¿quieres salir de tu pobreza? Entonces da todo lo que tienes. Entrega todo lo que tienes al ministerio y entonces vas a ver cómo Dios te va a prosperar. Entonces, hay miles de casos de gente que hasta entrega las escrituras de su casa. Entregan esto, he sabido que hay gente que entrega todo el oro que tiene, entrega todo lo que tenga de valor. Son unos grandes miserables
que ya su condenación está cerca. Así es. Porque Amén. ¿verdad? Según las estadísticas, dice que, ¿verdad? Del 100% de los cristianos, dicen, es una estadística, dice que hay un 30% que los sigue a estos mercaderes del Evangelio. O sea, hay un 30%, tienen gente que les sigue. Entonces, por eso es de que esta gente se enriquece, esta gente tiene, ¿verdad? Y viven, pero ¿verdad? Tienen de todo, o sea, pero a costillas, perdón por la palabra, pero por de la gente que ignora las escrituras, por gente que no se quiere instruir en la palabra, por gente que se conforma con un pequeño mensaje que les den y ellos, ¿verdad? Acceden, pero por eso la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces ellos usan la manipulación. Entonces ellos enseñan, escuche bien, otra de las cosas que ellos enseñan sin ningún escrúpulo, ¿verdad? Sin ningún temor. Ellos enseñan que dicen, si tú eres hijo de Dios, y dicen, sí, yo soy hijo de Dios, bueno, entonces Dios es tu socio. Por lo tanto, como es tu Abominable. socio, tú puedes pedirle lo que quieras, que él te lo va a dar. Miren cómo pervierten las escrituras, cómo engañan a la gente. Y entonces mucha gente dice, cierto, ¿verdad? Quiero salir de la pobreza. Hay otros que son más, ¿verdad? A veces da hasta, no sé si coraje, risa, vergüenza, tristeza, pero hay quienes son tan, ¿verdad? Osados y dicen, ¿sabes qué? Visiona el carro Mercedes-Benz, visiónalo. Mira como que ya le estás metiendo el pedal. Tú vete, mírate en un carro Mercedes-Benz. Lo puedes lograr si lo crees. Empiezan a meter semejantes cosas. Esto es una pequeña Amén. parte de lo que Amén. hacen estos mercaderes Amén. para sacarle el dinero a la gente. Por eso es que se blasfema tanto el nombre de Dios porque mencionan ahí, y de hecho hay pastores que han hecho esto, han caído en esto, ¿verdad? Se han aprovechado, han malversado los fondos de la iglesia, de repente había cierta ahorro para cierta actividad en la congregación y se desapareció, no sé qué pasó. Entonces esa es una malversación, es una vergüenza, eso no puede estar pasando, por eso que mucha gente es defraudada. Mucha gente se abstiene de aportar, hablando del pueblo de Dios, se abstiene de aportar porque dicen, me están malversando esto. Y entonces se oye por muchos lugares, ¿verdad? Sobre todo el ministerio pastoral es el más vituperado. Así es. ¿Por qué? Porque Así es. claro, hay tanto pastor sin vergüenza. Hay pastores que se aprovechan de la grey del Señor, hay pastores que se aprovechan de las finanzas, pero hay que ir a la raíz, hay que ir a la raíz de esto, ¿verdad? Hay pastores que ellos se pusieron, pero se pusieron nombre de pastores, ellos mismos se pusieron. Es más, hay otros que se pusieron pastores, pero dividieron una iglesia. Entonces hay otro Amén. que dice que son pastores solo porque el instituto bíblico estudiaron y ya es pastor. Eso no tiene respaldo. Qué bueno que estudió, qué bueno que se preparó, pero no quiere decir que estudié para pastor y ahora soy pastor. Si no tiene el llamado de Dios, mejor que ni que se meta. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? No quiero irme a otro tema. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque hay pastores que han cometido todo este fraude y Amén. entonces por eso se blasfema el nombre del Señor. Así es. Cuánto escándalo hay sobre de esto. Y entonces entran en este círculo de estos mercaderes del Evangelio que se aprovechan, ¿verdad? De la necesidad de la gente, se aprovechan de que la persona está tan necesitada, probablemente está pasando por una dolencia, tiene una enfermedad y Amén. muchas veces le dicen, hermana, es que, o hermano, usted su palabra favorita es, usted no ha sembrado. Siempre. Y a veces da hasta risa escucharlos y dicen, Así usted es. quiere que su hijo sea libre de las drogas, usted quiere que su hijo salga de ese bajo mundo. Pues siembre cierta cantidad y usted va a ver a su hijo cambiado. Por favor, ese no es el evangelio.
Ese no es el evangelio. Jesús no vino a predicar prosperidad. Él vino a predicar el arrepentimiento de los pecados del Así hombre. es, aleluya. No vino a Amén. predicar Así prosperidad. es. Por eso la Biblia dice, vamos a ver más adelante, que hermano, la vida del hombre no depende de los bienes que tiene. Mi hermano Jorge, le dejo el tiempo. Amén, hermano. Amén. Hay gente que se ha llamado, hermano, a los púlpitos. Las redes sociales están plagadas de aquellos que dicen ser profetas, pastores, evangelistas, etcétera, y por sus frutos se los conoce cuando empiezan a hablar de dinero, que empiezan a hablar de que la pobreza es una maldición, etcétera, etcétera. Pero a la luz de la palabra se los puede encarar con esto y ver sus frutos, porque cada palabra que dice en el Evangelio nos encara, nos desnuda y nos muestra verdaderamente quiénes somos delante de Dios. En la primera de Timoteo, capítulo 6, hay una escritura bastante fuerte que encara. Voy a leer el capítulo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esa es la clave de todo esto que estamos hablando, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A Dios, el Supremo, el Omnipotente, no se le escapa nada, absolutamente nada. Hay una palabra que dice en uno de los salmos: antes de que la palabra esté en mi boca, tú ya la conoces toda. Job experimentó que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente y omnisabiente. Él pasó por una etapa tremenda donde perdió todo lo que tenía, perdió familia, perdió todo, pero jamás negó su integridad delante de Dios. Pero hoy en día todo eso ha cambiado, porque hoy en día la iglesia está plagada de motivadores, gente que habla del púlpito condenando a veces la necesidad que pasamos y nos comparan a veces con otros que andan en opulencia, en riquezas, etc. Y el evangelio del Señor Jesús no fue para enriquecer. El evangelio, como dijo el hermano pastor, fue para perdonar nuestros pecados y transgresiones. Ese fue el motivo de la aparición de Cristo Jesús, el Amén, el Todopoderoso, de librarnos de la ira venidera que viene sobre la humanidad, que el pecado abundó, pero la gracia sobreabundó. Ese fue el mensaje que trajo él. Él no vino. Hay un hermano una vez que dijo, ay Dios mío, tuvo la osadía, andaba con un traje de diseño propio, con un traje tan carísimo en ese tiempo de diseño propio. Y él hablaba de la prosperidad y de la prosperidad y de la prosperidad. Llega al extremo, yo creo, si a nosotros en este lado, que somos carne y sangre, pero llenos del Espíritu de Dios, a veces nos ofende escuchar hablar tales herejías, cuánto más a Dios, cuánto más a Él que ha diseñado todo, cuánto más a Él que tiene todo en su mano. Es cierto que la pobreza a veces hay que combatirla,
pero hay que combatirla de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no se puede condenar a alguien que está pasando en pobreza. Eso no quiere decir que él no es salvo, que él no entiende las cosas de Dios. No, hay veces que se nos presentan necesidades. Yo he pasado necesidades. Yo y mi familia hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, porque ahí me formó mi carácter de cristiano el Señor. Hemos vivido en un garaje de 6 pies por 8 pies, toda la familia. Pero ha sido hasta que el tiempo del Señor dijo, yo y mi familia hemos tenido que dormir en el piso. Mis hijos han tenido que dormir en el piso. Pero eso sobreabundó el conocimiento de que quién es el Señor. Hay veces que vamos a pasar esas cosas, pero no tenemos que ser condenados por otros que piensan que tienen todo. No, la bendición de Dios no trae tristeza con ella. Bien dice la palabra de Dios. Tenemos que aprender a refutar todas esas malas enseñanzas que traen maldición, porque aquellos que predican ese evangelio, honestamente el Señor los llama anatemas, malditos, ¿no? Por ejemplo, tuve la oportunidad de ver un video una vez de una, ¿y por qué no voy a decir de Ana Méndez? Que estaba en una conferencia y empezó a decir que vengan a todos aquellos que quieren abofetear la cara de Mamón con $1000. Y ahí la gente casera iba con sus cheques dando. Y se acercó una hermanita y le dio un cheque de $100. ¿Y qué es lo que dijo? La osadía más grande que le salió a esta mujer es decir, no, ahorita no me des eso, otro rato será para los de $100. Esa mujer ya cayó bajo una mente reprobada. Lo vuelvo a decir, esa mujer ya cayó bajo una mente reprobada, porque el dinero no te lleva al reino de los cielos. Lo que te lleva al reino de los cielos es la santidad, vivir en honestidad, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero tú, hombre de Dios, que predicas otro evangelio diferente, te va a pasar. Y el día viene, esto lo hablo proféticamente, va a pasar lo que le pasó a Herodes. Va a haber pueblo dentro de esas congregaciones que va a gritar y va a decir, voz de Dios y no de hombre. Y sabe Dios lo que te va a pasar. Por favor, hermano. Gloria a Dios, gracias mi hermano. Y una vez más, ¿verdad? Con este tema que estamos desarrollando, nada más recordando que el Señor le dio a apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos 6 dice el Evangelio, lo que es el Evangelio, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, poder o dunamis, poder de Dios para todo aquel que cree. Ese es el Evangelio. Pero esta gente no enseña este Evangelio. Ellos, su doctrina es totalmente contraria a la palabra de Dios. Usan el nombre de Jesucristo, del Señor Jesucristo, para enriquecerse, para hacerse famosos, para mostrar una falsa espiritualidad, para mostrar ellos que ellos están muy ungidos y ver a los demás que les hace falta mucho. Entonces es importante lo que es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. No es que haya otro evangelio, dijo Pablo acá, ¿verdad? El versículo con que iniciamos. No, si alguien viene y enseña otro evangelio, dice sea maldito. Entonces, repito nuevamente, la palabra anatema significa maldito y también significa preparado para destrucción. O sea, que esta gente que está haciendo negocio y se está enriqueciendo y tiene sus mansiones, su jet privado, sus 50, 60 millones en el banco, nada más y nada menos están esperando el día de su condenación.
porque a eso se dedicaron, no predicaron el evangelio, no predicaron las verdades de Dios. Entonces se enriquecieron con anunciar un pseudo evangelio, pero el evangelio es uno. Y eso es con lo que dice Pablo acá. Entonces es importante, ¿verdad? Que no soy, yo sé que algunos ya lo saben, pero es importante que sepamos qué es lo que enseñan. Y a veces hay cristianos que los están escuchando, hay cristianos que no quieren escuchar la sana doctrina, no quieren ser instruidos doctrinalmente, sanamente, conforme a las escrituras, se ponen a escuchar a todos ellos. Y después están haciendo unas cosas que da pena, da vergüenza lo que hacen, porque no quieren la verdad de Dios. Entonces, algo más que ellos enseñan es que ellos no te hablan de santidad. Ellos no te hablan de santidad y menos de lo eterno. Ellos no hablan de eso. Ellos se enfocan en lo material. Entonces, todos ellos es como una plaga, porque aquí los que se enfocan en lo material nada más también son los pares de sufrir. Y el hombre el mero, ¿verdad? Cabecilla de ellos está en Brasil con semejantes mansiones, con sus jets privados y la gente ignorante, por no decir tonta, porque les encanta nada más, ¿verdad? Qué sé yo, que les digan cosas bonitas a sus oídos y les sacan el dinero. Pero lamentablemente hay ahí pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque quieren amar la mentira y no la verdad. Entonces ellos enseñan eso, se enfocan en lo material. Jamás te van a hablar de santidad. Si estás próspero es porque estás en santidad. Si estás próspero es porque estás bien con Dios. Si estás próspero, me estás mostrando, ellos dicen, según ellos, me estás mostrando que realmente estás en el camino correcto. ¿Cuál mentira del diablo esa? Entonces, por eso hay versos en la palabra, hay un principio en la palabra. Dice la Biblia en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Estas verdades no las dicen ellos. ¿Verdad? Cuando nos proponemos buscar el reino de Dios, la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo, el hacer justicia, el practicar justicia, eso le agrada a Dios. Entonces, agradando a Dios de esa manera, lo material va a venir. Lo material viene, pero hay que cumplir el principio que dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios. Pero la mayor parte de gente solo quiere buscar lo material. La mayor parte de gente solo quiere los beneficios, ¿verdad? Hay gente que solo está en el evangelio muchas veces por los beneficios, porque me da, porque me sanó, porque me liberó, sí, pero está buscando la justicia, estamos en santidad, estamos predicando el evangelio, estamos haciendo la obra de Dios, estamos visitando a los enfermos, a los presos, estás ayudando al necesitado o solamente queremos los beneficios. Entonces es importante, ellos les interesa poco los principios de la palabra de Dios y estos abundan por donde quiera. ¿Y sabes cuál es lo tremendo que tienen ellos? Que tienen una labia. Tienen un carisma que le encanta a la gente y la gente, wow, dice qué tremendo. Sí, claro, ellos están como pasó con los Gálatas. Y mira lo que dice esta palabra tan fuerte, lo que les dice aquí el apóstol Pablo a los Gálatas, les dice algo tremendo en el capítulo 1 de Gálatas, parece que es, y les dice, me maravillo, dice el apóstol Pablo, me maravillo que tan pronto hayas abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahí dice nuevamente, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, vemos aquí que qué fácil, ¿verdad? Los de Gálatas, es rapidito porque abrieron, ¿verdad? Esto. Entonces, a qué quiero llegar?
que estos mercaderes del evangelio están por todo lugar, están por todos y usan unas palabras o unas artimañas para sacar ¿verdad? El beneficio de la gente y ellos quieren impactar diciendo, usan esta palabra, el Señor me reveló y me habló que tú, y empiezan a decir, ¿sabe qué? Les empiezan a decir cosas que no son verdad. Pero como hay gente incauta y fácilmente cae, porque el que tiene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu le va a dar testimonio si es en verdad o es mentira. Pero muchos de ellos se han enriquecido a tal punto que ellos hoy, ¿verdad? Es un negocio redondo el Evangelio. Y por eso mucho se ha blasfemado el nombre del Señor. Y estos están en todo lugar. En todo lugar. Por eso estas verdades hay que decirlas, hay que hablarlas donde quiera que nos escuchen. Si nos estás escuchando tú que piensas que el Evangelio es negocio, si no te arrepientes te espera el infierno. Porque con Dios nadie juega, de Dios nadie se burla. Amén. De Dios nadie se burla. Amén. Si no te arrepientes y piensas que esto, porque muchos lo han agarrado hasta de broma y yo lo he escuchado y eso me incomoda, me molesta y no quiero hablar con esa persona porque lo he escuchado algunas veces y lo hacen como de manera de broma, pero por lo menos a mí me causa a mí enojo, molestia y repugnación cuando dicen esto. Dicen esto, ¿saben qué? Voy a dejar de trabajar porque me voy a volver pastor, porque el pastor vive bien, no se levanta temprano, voy a poner mi changarrito, voy a poner mi iglesia y yo sé que ahí me van a dar el dinero los hermanos, porque la mentalidad que tienen es que el evangelio es negocio. Así es. Ay de aquel que está negociando con el evangelio y con las almas. Amén. Lo va a pagar eternamente en el lago de fuego si no se arrepiente. Así es, amén. Lo va a pagar Así con es. su propia vida y Así su alma. es. Por eso es importante saber esto, que no es nomás de que voy a ser pastor porque yo quiero ser pastor. Aquí no es si Dios no te llama, ni te metas, Amén. jamás. Amén. Amén. Porque en aquel día Dios te puede decir, yo no te llamé a este negocio. ¿Cómo que? Señor, pero dice, sí, pero yo no te llamé, te pusiste, te puso el hombre. O es más, viviste en una iglesia, qué sé yo. Entonces hay que estar seguros, porque lo más importante aquí es que Dios lo llame al ministerio. Entonces, cuando Dios llama a un hombre al ministerio, ese hombre es temeroso de Dios. Ese hombre va a hacer lo que Dios dice. Así es. Sabe que lo que Amén. lo llamaron es algo Sí, tan delicado. sí. Entonces, por eso es importante. Hoy abundan por donde quiera, ¿verdad? Como del apóstol Santiago parece que habla sobre ello. Dice, hermanos, no os hagáis muchos maestros para que no caigan en condenación. Así es. Hoy muchos no quieren recibir palabra. Hoy muchos no quieren ser instruidos y enseñados. Ellos quieren el puesto. Ellos no quieren. Ellos quieren enseñar, pero no quieren recibir. Quieren el lugar, quieren la función. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque hay intereses creados. Entonces es importante aquí. Estos mercaderes, ¿verdad? No te hablan de santidad. Y sabes que muchas veces dicen ellos, cuando están dando su enseñanza, dice, si un mafioso que se mueve en un carro último modelo, ¿por qué tú no? ¿O por qué yo no me voy a mover en un carro del año si soy el gran hijo de Dios? Y la gente les cree eso. La gente dice, de veras, soy hijo de Dios, ¿por qué no voy a andar en un carro? Pero volvemos a la palabra. Dice que así como mi alma prospera, que así prospera en lo material. Volvemos a la palabra, que tengo que buscar primeramente el reino de su justicia. Entonces ellos no les interesa el alma de las personas, no les interesa en absoluto. Ellos lo que les interesa es su riqueza, lo material de ellos. Y ahí cuando ellos saben que ya no pueden sacar más, le dicen es que no tuviste fe, por eso Dios no te prosperó. Mira, usan artimañas para hacer sentir mal a la gente. Entonces, estos nunca te van a hablar de santidad. Entonces, estos mercaderes enseñan a sus seguidores constantemente de entregar sus bienes. ¿Para qué? Para que
hayan beneficios espirituales a cambio de beneficios espirituales. Le dice, si tú entregas, tú vas a tener beneficios espirituales. Amén. Entrega lo material, entrega Amén. todo lo que tienes. Dios te va a dar el doble. Dios, perdón, pero Dios no es transero, no es troquero, no es dame que te doy. Si la Biblia dice, la palabra de Dios dice que Él ya nos bendijo. Porque y entonces mucha gente cree esto, de las escrituras de su casa, Dios le va a dar una mejor y los dejan en la vil miseria. Entonces hay que delatar a estos personajes que si no se arrepienten, pero si en caso tú estás en un lugar de eso, sal corriendo de ahí. Sal corriendo, corre por tu alma, porque no te están diciendo la verdad. Amén. Están usando el nombre Amén. de Sí, Jesucristo Señor. nada más para Sí, ellos Señor. enriquecerse, Sí, pero Señor. su condenación está muy cerca. Mi hermano Así Jorge. es. Amén. Cuando dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no es que el dinero sea malo, sino es que es el amor al dinero. Así El es. amor al dinero produce avaricia, codicia, contienda, envidia, celo. Por eso es que muchos de estos pseudopastores, podría decir, porque ¿qué más se les puede decir? Que aparte de predicar ese evangelio falso, lo único que hacen es prosélitos también. Es por eso que mucha gente, mucho pueblo que está dentro de esas congregaciones los defienden a capa y espada. A capa Amén. y espada, y nunca se aferran a las escrituras. Y la mayoría terminan en inmoralidades. Terminan cayendo en inmoralidades. Por eso es que bien claro dice la palabra, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es el amor al dinero. No, el dinero es una bendición. Cuando Dios te da la sabiduría de poder manejarlo. Las riquezas provienen de Dios, pero también vienen con sabiduría. Dios le dio todo lo que podía él darle, lo que él quería darle a Salomón. Porque Salomón no le pidió riquezas, le pidió, Señor, dame sabiduría para manejar a este pueblo. Y Dios le concedió y dice, no solo te doy sabiduría, sino que te voy a dar también todas las riquezas Amén. que tú quieras. Y de acuerdo a las escrituras y a las estadísticas, fue el hombre más rico que existió, porque su palacio y su trono estaban cubiertos de oro macizo. Venía la gente, él no tenía necesidad de pedir a nadie. La gente venía y para ver su sabiduría y cómo él hablaba de Dios, le traían ofrendas de todas partes del mundo, sin necesidad de pedir o hacer el trueque. Si me das tú, yo te doy esto. No tenía él necesidad. Sabiduría es lo que necesitamos para refutar a todo este evangelio apóstata que ha salido hoy en día. El temor de Pablo, ¿sabes cuál era el temor de Pablo? El temor de Pablo, decía él, no vaya a ser que yo, habiendo sido heraldo, vaya a ser al final descontado. Él se cuidaba de qué decir. Es más, Pablo se ve por las escrituras que él trabajaba con sus manos. Y él cuando recibía una ofrenda lo llevaba a un lugar donde hay necesidad. Y nunca jamás le faltó nada a él. Él vivió contento. Él dice, yo sé vivir en grandezas y también en riquezas. Él acostumbró a su alma a que Dios bendijera y él se ocupaba de predicar la palabra. Pero hoy en día es al contrario. Quieres hacer ricos para hacerte rico. Y cuando alguien se queda sin trabajo, jamás lo asisten estos ricos. Pastores ricos jamás se ocupan de ver la situación en que aquella persona, aquel padre de familia está. Nunca hacen lo que hacía la iglesia en el principio,
que sostenían a las viudas, a la mujer que se quedaba viuda. Nunca hacen eso, pero tienen millones de dólares guardados en el banco. Muchos de ellos están haciendo lo que el Vaticano hace, ponen cuentas en los bancos suizos para que el gobierno no les escudriñe cuánto tienen. Dios mío, esto se ha salido ya fuera de control. Tal vez fuera de control para nosotros, pero al Dios que está sentado en medio de los cielos, Él sabe todo. Él sabe tu corazón, porque tú estás obrando en la última etapa y la advertencia está en la iglesia a la Odisea. Y te voy a leer esto, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío y ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí está lo tremendo de todo esto que estamos hablando. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y la respuesta de Dios es esto: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Todos aquellos que continúan en la opulencia, en la riqueza, en la comodidad, que predican un evangelio cómodo, relajado, sin preocupaciones, y todos aquellos que tienen problemas los marginan porque no están dentro de la voluntad de Dios, los marginan, los apartan a un lado. Todos ellos van a ser tus jueces en el día de dar cuenta en el tribunal de Cristo Jesús. Por favor, Amén, hermano. Y mira la sentencia que está aquí en la palabra de Dios para esta Amén. clase de mercaderes. Dice: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá Aleluya. también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Aleluya. Muchos seguirán su Sí, sensualidad, amén. y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Aleluya, Señor. Y en Bendito. su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Según segunda de Pedro, Aleluya. capítulo 2, del 1 al 3. Y ahora te leo también el único capítulo que tiene Judas. En el capítulo, el versículo 11. Amén. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Versículo 16. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones. Amén. Hablan con arrogancia, adulando para beneficio. Mira qué tremendo. Hay sentencia. Aleluya. Hay sentencia. Hay sentencia Amén. de parte de Dios para Hay estos sentencia. mercaderes. Entonces no es que están nada más como que ellos nada les va a acontecer. Se les está acumulando todo ahí para el día del juicio. Entonces es importante entender esto, ¿verdad? Porque estamos hablando de estos mercaderes, ¿verdad? Que no tienen temor de Dios en absoluto, agresivamente despojan a la gente de su dinero, no les Así importa. es. Y ellos muchas veces transversan las escrituras. Por eso es importante darle la correcta interpretación a las escrituras, no conforme al razonamiento humano, no conforme a la interpretación de alguien, sino conforme a la luz del Espíritu Santo. Darle la correcta interpretación, porque ellos se basan en un verso de la viuda, ¿verdad? Que le dio ¿verdad? Le hizo de ese poquito de harina que tenía, le dio al profeta. Ellos transversan esa escritura.
y le hacen creer a la gente que lo poco que tiene, dáselo al siervo de Dios y nunca te va a hacer falta. Pero ellos están transversando las escrituras. Amén. Y por eso la gente se despoja y dice, Así sí es es. cierto, la viuda dice ahí que solo tenía un poquito y se lo dio todo al profeta y nunca le hizo falta. Sí, pero eso fue por mandato divino, por palabra de Dios. Amén. Pero esta gente son unos falsos que transversan y de estos abundan en todos los países. Y si vemos a todos estos, viven, ¿verdad? Caminan en jet privados y son jactanciosos, arrogantes, soberbios, altivos. Pero ya lo leímos ahí, que hay una condenación, hay una palabra ahí de parte de Dios, que si ellos continúan así, pues les espera, ¿verdad? Esta condenación que ya está para ellos. Entonces, algo más que vamos a ir cerrando, algo más que ellos enseñan, es que enseñan según su doctrina que tienen ellos, que ellos dicen, ¿verdad? Ellos dicen, o son abiertamente o fuertemente, son autoritarios, imponen sus leyes en sus seguidores y les dicen que, por ejemplo, lo que ellos están diciendo viene de parte de Dios y entonces ellos lo imponen a ellos y la gente lo recibe como que fuera una autoridad divina que viene de parte de Dios. Entonces, como la gente no se instruye en la palabra, no se instruye en la enseñanza, en la sana doctrina, les cree todo Amén. lo que dicen. Amén. Vamos, Amén. no vamos muy lejos, ¿verdad? Con este caso tan escandaloso de la luz del mundo, que realmente ellos no son la luz del mundo, Cristo es la luz del mundo. Así es. Amén. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El gran yo soy dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Cómo es que ellos se ponen la luz del mundo? Entonces, bueno, pero no vamos a entrar en eso, pero vemos ese caso hoy, ¿verdad? Cuánto perversión, todo lo que estaba ocurriendo ahí. Y la gente que escucha dice que es el único apóstol de Jesucristo, ellos lo tomaban como que era Dios directamente que les hablaba. Pero estos son sectas. ¿Por qué? Porque la gente no se instruye en las escrituras y son engañados y son llevados ahí donde están y se vuelven idólatras. Son idólatras, adoran, ¿verdad? Admiran al hombre. Entonces, por eso estos falsos, estos mercaderes, ¿verdad? Son agresivos, usan la manipulación, usan el temor, usan el miedo para la gente, ¿verdad? Para que ellos se despojen de lo material. Entonces, ellos forman verdaderos imperios económicos a través del engaño y su falsa doctrina. Ellos hacen sus imperios económicos y a ellos no les interesa si los que los siguen tienen que comer. A ellos no se interesan por el pobre, por necesitarlo, ¿verdad? Como decía Amén. mi hermano, en Así es. absoluto. A ellos no les interesa. Y déjame decirte, ¿verdad? Déjame decirte que si tú sigues escuchando esa clase de alguna manera vas a ser arrastrado. Así es. De alguna manera Sin vas a duda ser alguna. contaminado. Amén. De alguna manera vas a ser engañado. Porque ellos dicen medias verdades, ¿verdad? Podemos enlistar a todos estos mercaderes. Hay unos que se saben los nombres, otros que no lo conocemos, pero son mercaderes del evangelio que usan medias verdades y se burlan del evangelio, se burlan del Señor Jesucristo, se burlan de la santidad, hacen mofa aún en los púlpitos del evangelio. Entonces vemos que toda esta clase de gente, ya lo leímos, esperan el día del juicio, aunque ahorita pueden estar ellos, ¿verdad? Viviendo una vida, ¿verdad? Bien desahogado con los bienes de otros, pero les llegará su día. Entonces, para ir terminando, toda la doctrina o lo que ellos enseñan, ¿verdad? No tiene fundamento bíblico. No tiene fundamento bíblico. Entonces, en toda su enseñanza insultan al Señor Jesucristo y al cristianismo. Los insultan, se burlan de ellos. Así es. Entonces, escucha, si has escuchado esos falsos y quieres seguir ahí, pues ya tienes la enseñanza. Date cuenta que ellos van derechito a la perdición. Van derechito, ¿verdad? La condenación. Ya lo leímos acá. ¿Por qué? Porque aquí vemos que aún el apóstol Pablo vuelve y recalca sobre de ello en 2 Corintios
el apóstol Pablo dice, hablando sobre esta clase de personajes, él como un apóstol del Señor lo dijo, ¿verdad? Y quiero que ahorita lo encontramos, pero él dice sobre de ellos, ¿verdad? Sobre esta gente que su prioridad es lo material, su prioridad es la lana, no las ovejas, ¿verdad? Si los que se exponen o los que están ahí, que los siguen. Entonces es importante de hacer, ¿verdad?, énfasis en estos falsos, en estos negociantes, en estos sinvergüenzas, estos depravados, pervertidos, porque eso es lo que hacen, Así pervierten el es. evangelio del Sí. Señor, mi hermano Jorge. Amén, hermano, amén. Por eso es que el tiene que siempre estar presente en nuestras vidas, las que son Amén. tan importantes, porque la única guía, la única lámpara a nuestros pies es la palabra de Dios, porque Él es lumbrera nuestro camino. Pensar, refutar cosas que explican el Evangelio, esa opción. Todos estos que están, que viven en opulencia, en riqueza, ellos recibieron una mente reprobada, porque ¿quién los, a estos funcionarios, quién los puede exhortar hoy en día? Nadie. Nadie los puede exhortar. Al contrario, pueden llamarnos a nosotros por herejes cuando uno les habla de esa manera. Entonces, las escrituras son lo único que los pueden confrontar. Las escrituras sagradas son lo único que los puede confrontar, porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. Nosotros nos levantamos por fe, vivimos por fe. Usted nunca va a ver un ministerio que ruegue, que pida dinero que haya estado en las escrituras. Jamás. Toda la gente ha aportado de su propia necesidad que tenía. De ellos dieron sus cosas. Dios jamás los paró. Jamás. Fue por una causa justa y no porque líderes vivían en opulencia o vivían en mansiones o tenían aeropuertos en su propia residencia, como muchos desgraciadamente aquí en Estados Unidos viven. Y el peor error es copiarles a ellos, como muchos hay. Dos de los más grandes que practican el evangelio de esa prosperidad y se jactan que Dios los ha prosperado. No, el pueblo que le faltó conocimiento los ha prosperado, no Dios. El pueblo que ustedes se han echado y los ha prosperado, no Dios, no Dios. Que les quede bien claro eso. Aleluya. En el nombre de Amén. Jesús. Gloria a Dios. Y estamos por cerrar este tiempo. La cita que quería leerte, lo de 2 Corintios 2:17, dice, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Así. Entonces estos mercaderes han existido, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo en el tiempo de él lo hubieron, pero él siempre aclaró esto, ¿verdad? Porque hoy en día muchos, vuelvo y repito, ¿verdad? Lo que decíamos al principio, si alguno piensa o tiene el evangelio como que es un negocio, tendrá el infierno de ganancia. Así Escucha es. bien eso, Así es. ¿verdad? Así es. Y el infierno es un lugar de tormento. El infierno es el preámbulo a ser lanzado al lago de fuego. Oh, aleluya. Entonces, Aleluya. si alguno tiene el evangelio como negocio, tendrá el infierno como ganancia. Entonces, rápidamente, en palabras del Señor Jesucristo, Jesús dijo que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Amén.
¿verdad? Amén. No se puede Amén. servir. Se ama a uno y se odia al otro. En este caso, ellos les sirven a sus riquezas, al dinero, a buscar dinero, ¿verdad? Cómo estar ellos prósperos, aquellos no importa lo que tengan que hacer por despojar al pueblo. Así Entonces, es. lamentablemente, volvemos y repetimos, hay mucho pueblo que está ahí, ¿verdad? Y te quiero contar rápidamente. Este hombre salió de ese lugar, hoy está en su país, que es Colombia. Él era un pianista en esa iglesia y él aclara y dice, yo estaba ahí porque yo ahí, ahí llegué recién convertido, no sabía nada. Él se llama Elkin López y lo puedes buscar. Dice él que él era el pianista, pero dice que ya no pudo más él con su conciencia al ver lo que hacían estos mercaderes. Dice que el pastor donde él estaba, o sea, puede leerlo, ahí está. Dice que el pastor donde él estaba lo mandaba a él a comprar un sinfín, una cantidad, 300, no sé cuántos pañuelos, los llevaba a comprar, que fuera con el señor que los vendía, que se llamaba Israel. Y entonces, parece broma, parece chiste, pero mira cómo engañan. Y cuando él predicaba, les decía al pueblo, estos pañuelos están ungidos por Israel. Estos, pues, o sea, los engañaba. Y la gente decía, llévese el pañuelo para que su familiar sea sano, para que sea libre. Y Amén. entonces, este hombre que está dando testimonio, Elkin López, dice que él miraba eso y el pastor se mofaba y se burlaba de la ignorancia de ese pueblo. Y dice que la gente daba dinero. Usted quiere que su familiar sea sano, llévese el pañuelo, ya está ungido. O sea, por Israel. Resulta que Israel se llamaba el señor que vendía los Aleluya. pañuelos. Señor. Israel se llamaba el hombre que vendía los pañuelos. Entonces este pianista dice que ya no pudo más con su conciencia. Entonces dice que hacían vigilias de las 9 de la noche a las 4 o 5 de la mañana. Y lo que lo terminó a él de ver todo semejante barbaridad que hacen ahí. Dice que la vigilia empezaba a las 9 y terminaba a las 5 de la mañana. Pero el pastor se presentaba como a las 3, de 3 a 5. Y dice que nomás se llegaba a presentar a sacar de dinero a la gente. Lo último que hizo y escandaloso, dice que les dijo, ahora mismo yo me seco con este pañuelo mi sudor y este sudor está ungido por el Espíritu Santo. ¡Qué blasfemia! Amén. ¡Qué Señor. blasfemia! Así es. Y sabe, es increíble esto. Se vendió por 1 millón de pesos colombianos, que dice que es más o menos $300 por ahí. Pero estamos contando situaciones que hacen dentro de ellos y la Así gente es. les cree. Así Y es. se basa en hechos donde Pablo le decía que llevaran, ¿verdad? Pero ese es su momento en que el Señor le dio y le reveló a él. No es algo que se tiene que hacer porque así sucedió. Entonces es como cuando alguien le da una revelación a alguien de parte de Dios, fue en el momento que Dios le dio, pero no quiere decir que va a generalizar y lo van a hacer todos. Así es, hermano. No se Así puede es. transversar las escrituras de No esa se puede. manera. No. Amén. Entonces, hay quienes dicen, pero Jesús escupió, hizo lodo y sanó. Sí, pero fue él y fue en un momento que lo hizo así. Ahora la gente dice, pero él lo hizo, yo voy a hacer eso también. Entonces, y transversan Sí. la palabra de Sí, Dios. amén. Entonces, es importante que aquí Jesús, ¿verdad? Advirtió a los suyos de la avaricia y de la codicia. Les advirtió el Señor a ellos. Porque si alguien se metió o se metió prácticamente al Evangelio para enriquecerse, pues déjame decirte que lo vas a pagar muy caro. Porque estás usando el nombre del Señor en vano. Estás usando las escrituras según lo que tú piensas que estás enseñando, predicando, lo vas a pagar muy caro, porque de Dios nadie se burla. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que a través de las escrituras vemos de que siempre han habido estos mercaderes, siempre ha habido gente que se introduce sigilosamente entre las congregaciones, empiezan a querer meter sus herejías, a meter sus falsas enseñanzas, pero el
el responsable de esa corrección es el pastor. Tiene que estar alerta, tiene que estar despierto y no permitir eso. Con esa gente hay que ser drástico. Con esa gente hay que ser, pero severo, sin misericordia. Por eso alguien me decía hace unos días, porque estábamos hablando de un cierto tema y me dijo, ¿dónde está la misericordia? Sí, la misericordia está en su lugar, pero cuando hay que actuar por una persona que viene a querer mutilar el cuerpo de Cristo, seccionar el cuerpo de Cristo, dañar un alma, hay que ser severo con esa persona, amén, porque es amén. un alma por la cual Cristo murió. Así Entonces, pero hay que tener misericordia de aquel que está buscando la ayuda. Hay que tener misericordia de aquel que quiere salir de donde está. Hay que tener misericordia de aquel necesitado, claro que sí. Pero de estos que abiertamente llegan a querer comercializar, a querer engañar. De hecho, hay gente que llega a las congregaciones y ¿sabe qué pasa? Tienen esa astucia del diablo, que llegan a las congregaciones y detectan quién es recién convertido. ¿Y sabe qué? Lo engañan y le sacan dinero. Y a veces el pastor ni cuenta se da. Y le dice, hermano, se hacen víctimas porque tienen tácticas. Le dice, hermano, fíjese que tengo una gran necesidad. Le cuento esto porque que pasó algo que yo me enteré. El hombre llegó y predicó y le dijo al hermano que era recién convertido y sabía que tenía. Le dijo, hermano, fíjese que tengo 4 obras abiertas en ciertos países y necesitan dinero. Y allá los hermanos están necesitados y no puedo, Mire, ¿sabe qué? Le sacó unos cuantos miles al hermano. Y era mentira. Usan tácticas para engañar. amén. Por eso con esa Aleluya. gente hay que ser severo, mi hermano Jorge. Amén, hermano. Amén. Ya para cerrar esto, ¿verdad? Sí, sin temor alguno, pues podemos decir lo que está escrito, ¿no? Y lo que está pasando hoy en día. Alabado sea el nombre del Señor, ¿no? Voy a cerrar, hermano, Sí, orando. amén. Amén. Está bien, mi Amén. hermano. Amén. Gracias por haber puesto la atención y ojalá pongan la palabra por obra, ¿no? No hemos querido condenar a nadie, solamente condenar el pecado y Así las es. actitudes de aquellos mercenarios, mercaderes del Evangelio, en el cual se enriquecen y tal vez muchos de ellos nos van a oír y se van a mofar de risa, pero pues ahí van a dar cuenta a Dios en el tiempo preciso, porque todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo. Y Dios es justo, la balanza de falso peso es abominación a Dios. Padre Santo, en el precioso nombre de tu Hijo, Señor, Sí, Señor. la palabra ha sido, Señor, expresada por En el mi nombre de pastor y Jesús. por mí. Padre, gracias, Señor. Señor, hemos hablado lo que está escrito, lo que en contra. Sí, Padre, en el nombre Tu de Hijo ha Jesús. hablado en el principio, Señor, cuando Así entró es, al Padre. templo con ese celo, Señor. Hoy en día, Sí, Dios Señor. mío, da tristeza de ver lo que pasan, Señor, en muchas Sí, congregaciones. Señor. Dios mío, ven a una persona que entra como ganancia, cómo despojarles del Sí, dinero, Señor, en el cómo nombre de condenarlos, Jesús. Señor. Dicen, si en el mundo gastabas tanto y cuánto, ¿cómo no vas a dar aquí al Señor? No, Dios no tiene necesidad de dinero, Él es dueño de todo. Tú eres Así dueño es. de todo, Padre, tú En eres el dueño de nombre de todo. Jesús. Y si tú que nos estás oyendo tienes necesidad, aférrate de la palabra que dice que Dios suplirá todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice la palabra que Él no ha visto a justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Recibe bendición. Recibe la bendición de la prosperidad genuina acompañada de ese temor reverente a Dios, no para enriquecer a nadie. Que Dios Sí, supla Señor, todas en tus nombre de necesidades. Jesús. Que Dios obre grandemente en tu vida. Y a vosotros, Sí, siervos Señor, de en nombre de Dios, Jesús, que han Padre. usado el Evangelio como ganancia, que Dios tenga misericordia. Muchos de ustedes arrepiéntanse, porque de Dios nadie se burla. Amén. Gracias, Hasta la Señor. próxima. Somos la iglesia La Peña de Oreb, localizados en la ciudad de Palmdale. Si usted quiere comunicarse con mi pastor o conmigo,
Ahí están los números de teléfono, por favor. Estamos a su disposición. Gracias. Que Dios les Amén. bendiga a todos. Amén. Bendiciones.